Bien, bien. Estamos aquí en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Este es su hermano Orlando que les saluda y dejándole saber que este es el canal Sembrando la Semilla. ¿Cuál semilla? La semilla del Evangelio. El Evangelio original. Sí, ¿por qué original? Porque es sin editar, como le vengo diciendo, el que está plasmado en la palabra del Señor, el que no ha sido licuado, que no lo han metido en la batidora y lo han molido, y para que se lo beban suave, porque la palabra es que edifica, es la palabra que habla el crudo, la original. Así que amárrate y hay regocijo en nuestras almas, a pesar que al principio la palabra viene y nos amarga y no nos gusta, pero después va a dar fruto cuando nuestro corazón recibe esa palabra y tú aceptas esta palabra, te transforma. Así que vamos a estar hablando, el tema de hoy es la profecía. Seguimos hablando de la profecía, estuvimos hablando de la profecía del nacimiento del niño Jesús. Y bien, seguimos hablando de la profecía de Jesús. Ya hablamos del nacimiento virginal, de la profecía, porque la profecía es donde nosotros nos anclamos, como le vengo diciendo, tiramos el ancla ahí para sostener nuestra fe y para sostenernos en las creencias con la ayuda del Espíritu Santo. En estos momentos que estamos viviendo, donde hay muchas voces y no sabemos por dónde agarrar y vamos a la deriva, ánclate aquí en este canal. Pero no solo en este canal, hay muchos canales buenos también, ¿verdad? Pero ánclate en la palabra del Señor. Ánclate en el mensaje de salvación, en el mensaje que Cristo es el único que salva, Cristo es el único que restaura, Cristo es el único que transforma la vida del hombre, de la mujer. Él nos transforma y nos da una nueva oportunidad, un nuevo rumbo. La profecía que les quiero hablar es de la muerte del Cordero, la muerte profetizada. Y no vamos a usar solo un capítulo aquí, pero los salmos y los profetas están llenos, múltiples, de mensajes que profetizaban un Mesías, un libertador para Israel, a libertarlos. Pero esa liberación fue una liberación espiritual, no fue una liberación de guerra, y no fue un David que esperaban, que guerrero, o un Saúl, o uno de estos reyes, Salomón, el sabio Salomón. No, este reino es un reino espiritual. Era una revelación que se venía hablando, pero no se podía entender, no la podían llegar hasta que no llegara la profecía cumplida. Y aquí está la profecía cumplida. Isaías 53, donde nos habla de un siervo sufrido que vendría
a sufrir, a morir, sí, a morir, porque ahí lo describe bien, con lujos y detalles. En el Nuevo Testamento se cumplió Isaías 53. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento, casi 750 años después. Así que les invito a que se queden aquí en el canal y no lo cambie. Pues los sacrificios y los holocaustos ya no le agradaban al Señor. Y aquella sangre que derramaba los animales, pues era que cubría el pecado. Ese era el viejo pacto a través de los sacerdotes levíticos. Porque el Señor llamó a la tribu de Levis, a uno de los hijos de Jacob. Y eran los únicos sacerdotes y los únicos que la Biblia aprueba. Así que los otros sacerdotes de Roma para acá, de Roma, no son sacerdotes que el Señor llamó. Son religiosos puestos por los imperios, etcétera, y etcétera. Vamos a estar hablando de Isaías, pero también habló de la muerte de él. No hay un lugar más claro que hable de el Mesías, del Cordero, de su sacrificio, más de 7 siglos antes. Eso es que son 7 siglos, 700 años antes, y posiblemente un poco más. Muchos estudiosos dicen que existió Isaías, que existieron estas escrituras. Isaías 53. Léalo. Estas escrituras hermosas nos habla de lo que iba a suceder con este niño que nació en María. Este niño profetizado será Dios fuerte, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, y su imperio no tendrá fin. Pero la idea del mensaje es esta, que esto fue profecía. Ahí es que anclamos nuestra fe. Ahí es que nosotros nos anclamos como el arca como los barcos se anclan y tira la ancla en esa y se quedan fijos y no se mueven. Así es que nosotros nos anclamos en la fe que nace en la profecía, porque si no hay profecía, pues entonces vamos a navegar en dudas. En dudas, ¿será verdad o no será? Porque cuando tú ves algo, pues entonces lo crees porque lo ves, ¿verdad? Pero cuando algo fue dicho de antemano y sucede, podemos decir verdaderamente esto fue un plan de Dios. Verdaderamente esto fue profetizado. Verdaderamente este profeta habló la palabra del Señor porque se cumplió. Y esta es la profecía más grande que tenemos nosotros, los evangélicos, y el mundo que es religioso también, porque se agarran de aquí, se agarran de la profecía. Lamentablemente el pueblo que a lo suyo vino, ¿verdad? Que fue el pueblo de Israel, pues no se ancla en esto. Para ellos esto es, este era otro siervo, o todavía están esperando el Mesías, y este siervo sufrido para ellos muchos, pues, quisieran arrancar esa página, déjame decirles, quisieran arrancarla de ahí, pero la página está ahí plasmada, no la pueden arrancar, ¿verdad? Porque les sería una ofensa, ¿verdad? Al canon, a su libro sagrado,
pero tratan de interpretarlo, pero no pueden. Y tú oyes sus interpretaciones y verdaderamente se van completamente de lo que quiere decir. Esto es un retrato, esto es un video, esto es una revelación que tuvo Isaías de que Jesús, este niño, iba a morir, iba a sufrir, iba a padecer. Y vamos a leerlo porque lo vamos a leer poco a poco aquí. Espero no ser el video muy largo, pero si es un poquito largo, es que yo quiero que ustedes aprendan, porque la idea es que aprender, para que va y ir llevando un hilo tejido que nos invite a creer y que nos invite a ver la lógica de la profecía sencilla pero clara y verídica. Así que vámonos a las Isaías, porque ya estoy hablando mucho. Ustedes allá, este video, como le dije, es para los amados amigos que no conocen y para los hermanos que están aprendiendo también la palabra, para los jóvenes, para las señoras, para las jovencitas, para todos, para los ancianos. La palabra es para todos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. En otras palabras, estaba hablando que Jesús no iba a haber hermosura en su padecer. Le veremos más sin atractivo. No iba a ser atractivo porque él iba a ser destrozado. Pero como quiera lo vamos a desear, ¿verdad? Todo aquel que empieza a amar al Señor. Isaías 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Él fue desechado. Y él se conoce como varón de dolores. Todo va a estar hablando de Jesús. Para no repetir mucho. Todo va a ser de Jesús, del Cordero. Aquí es que está la fe cristiana. Aquí es que está la fe de nosotros, de los gentiles. Si los judíos no quisieron creer en Israel, los palestinos no quisieron creer en que este era Jesús, ¿verdad? Y ponen cientos de excusas que él no era y le buscan lo que no hay para negarlo. Pero nosotros sí lo aceptamos, la iglesia de Cristo, porque si estudiamos esto por encimita y si lo estudiamos más a profundidad, nosotros en Puerto Rico dice que más claro no canta un gallo. Así que esto es un retrato. Esto es más que un retrato. Esto es un video de Jesús, de nuestro Maestro, del Cordero inmolado. Tenga paciencia, porque por el oír viene la fe, por el oír la palabra del Señor. Así tú, que amigo que escucha, hermano que escucha, darte la oportunidad por un momento, escucha la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hubo ninguna estima. El cuarto. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién?
Cristo Jesús, quien llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y sufrió nuestros dolores. Él, cada dolor que sintió, Él sabe en su propia carne, Él sabe cuando nosotros nos duele hasta una muela. Todo. Un dolor de oído, Él sabe cómo le duele. Hasta cuando nos pica un mosquito, hasta eso Él sabe. Él sabe todos los dolores. El dolor que tú quieras ponerte, a nosotros decimos hasta el dolor, me duele hasta el pelo, decimos nosotros. Todos los dolores, Él sabe. Y no solo los dolores físicos, porque aquí está hablando físico, también los dolores emocionales. Las emociones. Lo que sentimos emocionalmente, también Él lo sufrió y lo sabe. Porque Él fue desechado, despreciado. Él fue azotado, fue escupido. Cuando fue negado, Él dio amor y ese amor le devolvieron odio. Fue traicionado por su mejor amigo, por uno de los que comía en la mesa y mucho más. Seguimos en el 4. Y nosotros le tuvimos por azotado, fue azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿quién fue que lo hirió? Lo hirió Dios mismo. ¿Por qué lo hirió Dios mismo si Él no tenía el látigo en la mano? Porque Él lo permitió, porque Él lo envió. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? Para darnos vida, vida espiritual y vida eterna, para que no lleguemos al lugar de condenación, porque como Dios es santo, Él demanda santidad. Como Dios es justo, Él demanda justicia, porque Él no puede enviar a los buenos con los malos, ni los malos con los buenos. Él no puede enviar a los idólatras con los que no son idólatras. Él no puede enviar a los que matan con los que no matan. Él no puede enviar, Él tiene que hacer un juicio justo. Él no puede enviar a los pecadores con los que no son pecadores. En otras palabras, en la cárcel terrenal, lo que la cárcel, los policías y los jueces, los únicos que entran adentro, ¿quiénes son? A los que infraden, esa palabrita, a los que violan la ley, a los que matan, a los que hurtan, a los que están en contra de la ley, a los que violan, a todos los que hacen daño al prójimo, los que le hacen daño a los niños, los que le hacen daño a sus esposas, a sus vecinos, a los que andan endrogados, a los que andan borrachos. La ley fue hecha para ellos. Los que lo violan, los que los violan, los que no respetan las leyes, ahí están. Pues así es Dios. Así es Dios. Así es el reino de Dios. Dios es justo. Y más justo que Él, nadie. Por eso Él pagará conforme a tus obras. Y si tú no aceptas el plan de salvación, si tú no aceptas a Cristo como tu único Salvador, ya te está sentenciado. Ya la sentencia fue. Y el que no creyere en Él será condenado. Porque es dado al hombre que muere una vez y después el juicio. Así que tú, amigo,
Así que tú, hermano, afírmate, amigo, haz un alto en tu vida, acepta a Cristo como tu único Salvador, empieza a vivir para Él, no lo deje para mañana, no lo deje para cuando esté viejo, no lo deje para cuando tengas tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo es hoy. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, entrará Él y Él cenará con Él. Abre las puertas de tu corazón. Esto fue profetizado. Esto es un libro que fue profetizado. Aquí esto no es ningún cuento. Así que esto es una realidad. Tenemos que aceptar a Cristo. Si no aceptamos así a Cristo, te perderás. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es hora de que tú creas. Es hora de que tú te analices tu vida y empieces a buscar al Señor. Empieces a buscar. No pongas excusas. Que si y no empieces a pensar como la mayoría piensa, que los pastores, que lo que quieren es dinero, que lo que quieren son carros de lujo y casa. Así que aceptemos esta profecía profetizada. Si no aceptamos esta profecía, pues estamos perdidos. La profecía es el ancla, lo más que nos mantiene anclado, que Jesús era el Mesías prometido, el que rechazó su pueblo, pero nosotros, o todo aquel que acepta el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo vino, nació de una virgen, convivió, hizo milagros y prodigios, nos habló de las buenas nuevas de salvación, resucitó los muertos y no se quedó ahí, también resucitó el tercer día, que nos habló de esa resurrección preciosa, porque como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. También nos habló de la condenación, que es donde no nos gusta. Hay una condenación eterna. Si no hubiera visto una condenación eterna, pues Jesús no hubiera venido a morir en una cruz. ¿De para qué iba a morir? Si no, pues hubiera sido como dice la historia, que él lo mataron porque era un delincuente y violó las leyes de aquel entonces, o creían que le iba a quitar el reinado a ellos porque ya tenía miles de seguidores. Quiero que te lleven el mensaje central, que es que esto estaba profetizado, la muerte de Cristo. Y esto es para los que creen, porque si no creemos, moriremos en nuestros pecados y moriremos creyendo en las religiones huecas y vacías. Nosotros creemos que Jesús era Dios con nosotros. Emmanuel también está profetizado, será llamado Emmanuel, Dios fuerte y poderoso. Preciosa palabra del Señor. Aunque lo nieguen, o aunque tú lees esto y sin que tú sepas nada, tú te pones a leer esto, y el único que puede cumplir las cualidades de lo que se habla aquí, de un siervo sufrido y de un cordero que iba a morir, porque dice que iba a morir, iba a ser destrozado, lo dice bien claro Isaías. Isaías ni en sueño sabe quién era. Él solo se dejó guiar por el Espíritu Santo para que esta palabra sea inspirada. Esto es lo lindo del Espíritu Santo, que cobra vida en cada profecía.
Te dejo con el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Las rebeliones tuyas y mías y de la humanidad. Fue molido. Esa espalda se la destrozaron, su rostro. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz para que nosotros tuviéramos paz. Mi paso dejo, dijo él, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Es una paz interna. Fue sobre él. Para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus llagas, escucha bien, fuimos nosotros curados. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Recuerde que estaba hablando de la ley ahora. Y en el Nuevo Testamento es después que él llegó a la tierra, ¿verdad? Después que nació. Empieza la historia en Mateo. Curados. Hay una promesa de sanidad también para ti. Si estás enfermo, clama a él. Dile, Señor, sáname. No importa tu enfermedad o tu diagnóstico que te han dado la medicina, tu doctor. Él puede hacerlo. Él puede sanar. Porque en el madero, él, por aquellas llagas que hizo en su espalda, porque dice, por cuyas heridas, por aquellas 39 latigazos que le dieron, fuimos sanados. Créelo. Para que él cree, todo es posible. Vámonos para el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de nosotros. Primera de Pedro también lo tenemos, 2:25. Estas mismas palabras repetidas por el apóstol Pedro. Todos nos descarriamos, todos estamos afuera del camino. Él vino, la palabra dice que él es, o posiblemente ya tú lo has oído, el buen pastor. Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento también nos habla que él es el pastor y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz en esta hora que suena a tus oídos. Escucha la voz del Espíritu que te dice, ven, oveja mía, ven, que morí por ti. Te quiero abrazar, te quiero amar, te quiero perdonar. Quiero establecer una amistad contigo. Quiero que seas mi amigo, mi hijo también. Y llevarte al reino de los cielos a gozar por toda una eternidad. Créelo, amigo, que esto aquí es pasajero. Lo grande y lo maravilloso es esta oportunidad que Jesús nos dio a través de ese sacrificio que Dios nos dio. Una oportunidad, el Edén perdido, el paraíso perdido. Lo podemos rescatar a través de Cristo, a través de este sacrificio precioso. Seguimos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Solo abrió su boca para bendecir. Sus últimas palabras, que fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. La salvación fue consumada. La salvación fue consumada. Está todo hecho ya 2000 años atrás. Esa salvación preciosa. Agárrate de ella. No esperes, amigo, amiga.
joven, adolescente, a mediana edad, o si ya estás anciano, agárrate de ella, no te vayas sin ella. Esta es la última oportunidad que tenemos aquí en la tierra de escapar de la ira venidera. Como siempre le digo, si no cree en esto, cuando abras tus ojos en el mundo, más allá, después de la tierra, en la eternidad, ya será tarde, porque el día de arrepentimiento es hoy. Mientras haya aliento en tu nariz, mientras haya aliento en tu boca, hay oportunidad de salvación. Abraza esta salvación preciosa. Agárrate de Jesús. Agárrate de la roca inconmovible, nuestro Salvador y consumador de nuestra fe. La Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero también dice que el Señor enjugará toda lágrima. Pero ese es en el otro lado. Así que mejor que enjuguen todas las lágrimas y nos consuele allá en el cielo. Seremos como ángeles. El 7. Vamos a ir terminando. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja dejado delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca. En una dijo, tengo sed. Y le dieron vinagre con hiel, algo así. ¿Por qué? Porque estaba sediento. Estaba sediento también su cuerpo sin beber agua. Y ya había botado hasta la última gota de su cuerpo. La agonía en la cruz. Porque lo más primordial es que le quería hablar era que esto fue profetizado. Que esto no es una historia que se inventaron en los evangelios. Que se inventaron acá Pedro, Pablo, Lucas, Juan, Mateo, Judas, Saulo, que fue perseguidor de la iglesia y fue convertido después al evangelio de Jesucristo. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido y cortado de la tierra. El 9. Y se puso y se dispuso con los impíos y su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Jehová lo quebrantó a su hijo, sujeto a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación, lo que quiere decir que es una muerte a un animal por cuyo sacrificio, aquella sangre derramada cuando lo degollaban, era cubierto su pecado, porque Dios demandaba sangre de víctimas inocentes, sin mancha y sin arrugas. Expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción. Jesús ha visto el fruto de su aflicción, lo que quiere decir aquí, de su alma, y quedará satisfecho. Dios está satisfecho de haber llegado, de haber muerto en una cruz. Pero más satisfecho va a estar si tú le entregas la vida a Cristo, cuando yo le entrego la vida a Cristo, cuando la humanidad le entrega la vida a Cristo. Porque cada vez que le entrega una vida, que uno acepta a Jesús, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo, porque uno menos no va a ser condenado, uno menos no va a ser desechado en el gran juicio que va a haber para ti y para mí también. Vamos a ir ante él a un juicio. Pero no te vengo a hablar de juicio, te vengo a hablar de que te puedes escapar de este juicio, porque los cristianos después van a ir a un juicio, pero un juicio de galardones, un juicio que el Señor nos va a dar una corona y nos va a dar un puesto allá arriba. Alaba. Cosas grandes van a suceder en el reino de los cielos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó todas las iniquidades. El 12, para cerrar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando Jehová, y con los fuertes repartirá despojo, como un rey. Por cuanto derramó su vida, fue derramada su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Decían que era un pecador y fue contado como si hubiera sido un pecador, a tal grado que lo pusieron a escoger al pueblo, Barrabás, si ha escuchado la historia, o a Jesús, y el pueblo gritó: ¡a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! Porque estaba preso. O que soltaran a Jesús. Así que tú tienes dos para escoger ahora: o a Jesús o a Barrabás. Sé listo y escoge a Jesús, porque es el que tiene la vida, y Barrabás tiene la muerte para todo el que no crea. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores, él estaba orando y dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Ya ese perdón está ahí. Dios los perdonó, pero ellos, cada individuo en aquella época y en esta época y la era venidera, tenemos que aceptar ese perdón. El perdón está ahí, pero es que tú tienes que agarrarlo y aceptarlo y creerlo y decirle a Dios que acepta este sacrificio para tu vida y que cree que Jesús es su Hijo y que aquella sangre nos limpia de todo pecado, como dice Hebreos 1:9, y la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado, la sangre del Cordero Inmaculado. Y para cerrar, si vamos al libro de los Hebreos, habla de sacerdotes. Aquí que están los sacerdotes, que nos habla que Jesús es el sumo sacerdote. Vengo hablándole de eso en alguna ocasión, ¿no? De que Él es el sacerdote. Y me quiero enfocar en el verso Hebreos 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Lo de la ley, lo de los sacerdocios, el mandato que dio en el Viejo Testamento. El 5, por lo cual entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya Dios estaba hastiado de los sacrificios de los hebreos. No lo hacían de corazón. El 7, entonces dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El hijo le dijo: oh Dios, yo vengo a hacer tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Y dijo: como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 40, Salmo 46:8 dice que eso estaba profetizado también. Diciendo primero: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales estas cosas se ofrecieron según la ley. Diciendo luego Jesús, hablando aquí a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, ¿verdad? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quito lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué quitó? La ley. ¿Qué quitó? El sacrificio de animales, matar animales, llevarlos al sacerdocio, picarlos en canto y llevar el cordero. Eso fue quitado. Hasta el sol de hoy fue quitado. Mira a ver si Cristo tiene poder y Dios tiene poder. El sacrificio fue quitado completamente del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Si no, busque la historia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de sus cuerpos, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya ese sacrificio fue hecho para siempre. Solo se ofreció ese sacrificio y nada más. Ya Dios no quiere más sacrificios. Este fue el sacrificio, como dice ahí, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día a día ministraba y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado, nunca podían quitar el pecado para siempre. Había que hacerlo continuo y continuo y continuo. El 10:12, escuche bien. Pero en Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, ya Cristo fue y mira dónde está. Se ha sentado a la diestra de Dios. Allí está sentado para interceder por ti. Te he enviado esta palabra. Posiblemente yo no soy el primero. Ya tú has oído esta palabra muchas veces. Pero Él sigue insistiendo. Él sigue insistiendo. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento genuino. Ahí está sentado, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos en estrado sus pies. Sus enemigos van a ser a sus pies Satanás y los demonios y sus ejércitos. Toda huésped espiritual, malévola, serán puestos en un día. Dice en Apocalipsis, serán destruidos en las tinieblas, en el lago de fuego y azufre. Alaba. También hay un lago de fuego y azufre, que el infierno será echado allí dentro, dice Apocalipsis, y lo digo yo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los pecados de los santificados. Una sola ofrenda, porque era Dios mismo siendo sacrificado. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo que nos envía cuando nos convertimos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora las leyes están en nuestros corazones y en nuestras mentes. El Espíritu Santo es el que nos dice qué debo hacer, qué no debo hacer. Aunque hay reglas aquí que tenemos que seguir, pero el Espíritu Santo, Él lo va escribiendo
y nos va a ir enseñando el camino a seguir. Y añade, mira lo lindo de Dios, lo lindo de este sacrificio, aprovéchalo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No se acordará. Lo tirará a las profundidades del abismo, del mar. Quedará más hondo que el Titanic, alaba. Más hondo, porque ya han podido llegar al Titanic. No, más abajo que no han podido llegar. Allá. Pero hay gente que vienen y pescan otra vez su pecado y vuelven otra vez. Tiran el anzuelo y pescan el pecado. Pero si tú eres de esos que pescaste el pecado, arrepiéntete. Hay chance para ti también. Hay chance. Suelta otra esa red que tenías sacando el pecado para atrás. Vuelve. Deja de tirar la red. Vuelve. No agarre más el pecado. Vuelve al redil del Señor. Con brazos y con regocijo. El Señor te acepta nuevamente. Te abraza y pone un anillo nuevo en tu dedo. Vuelve a los pies del Señor. Deja la caña a un lado. No pesque más tu pecado. No vuelvas a ser la vieja criatura. Porque en Cristo ya tú eras una nueva criatura. Vuelve. Despójate del viejo hombre. Nuevamente. Ven al redil. Nuevamente. Y terminamos. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo te redimió, si Cristo te lavó, ya no hay ofrenda de pecado. Y te voy a dar el extra, el 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, santísimo, ya podemos entrar libremente al lugar santo, al lugar santísimo. No necesitamos un hombre irnos a confesar allí y que él interceda por uno, porque él tiene que interceder primero por sus pecados. Ya el Señor quitó eso. Hace siglos que eso no existe. Sobre 2000 años no existe esta intercesión. El hombre siguió haciéndolo, pero no agrada al Señor. Porque aquí en el nuevo pacto lo que dice es que vayamos con Él confiados y entremos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El 20, te voy a regalar el 20, que son de gratis. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Por su carne nos abrió el camino. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de nuestras malas conciencias. Y este verso nos da un consejo en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Busca una iglesia donde se predique el evangelio completo, que crea en la vida eterna, que la salvación solo es de Jesús. Que la salvación solo está en la cruz del Calvario. Y que si no te arrepientes o si no nos arrepentimos, habrá un castigo eterno. Ese es el evangelio. Pero también el evangelio tiene su lado bueno. Porque dice que estará con nosotros hasta el fin de tus días. Hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Y es que esta palabra que yo he sembrado en tu corazón germine para salvación
y para vida eterna. Agárrate de estas promesas. Agárrate de estas promesas. El tiempo se acaba. Tu vida se apaga. Aquí no hay nada seguro. Lo seguro es lo eterno. Prepara tu vida para la vida eterna. Que cuando desciendas al hoyo frío, cuando descendamos a la tierra, o muchos ahora los queman al fuego, tengamos la esperanza que el que creyó en él tiene vida eterna. Los que creímos en él, en la resurrección de los muertos, viviremos eternamente por la eternidad, por los siglos y los siglos, con Jesús, con sus ángeles, con el Padre y con nuestros hermanos. Una familia. Conoceremos nuevas familias allá arriba. Será una fiesta por una eternidad. No te pierdas esto y seguiremos hablando en otra oportunidad, sembrando la semilla del Evangelio original, sin editar. Confiamos en Dios y en el Espíritu Santo. Que esta palabra termine para salvación. Si es así, déjame en los comentarios que ha tomado la decisión de aceptarlo. Y si me dejas un mensaje por ahí, podremos conectarnos también y felicitarte y darte algunas instrucciones si las necesitas. Bendiciones.